acabamos de terminar hace 2 días, Monty Salfate, el junio más lluvioso en los últimos 15 años en la zona central. Y este registro es uno de los tantos que vamos a revisar esta noche. Exactamente, queridos amigos. ¿Hace cuánto que no llovía tanto? Bueno, el titular que ya aparece del diario La Tercera así lo consigna. Este fue el junio más lluvioso de los últimos 15 años, para que vayan entendiendo. Entre el día 28 y 29 de junio, cerrando el mes pasado, cayeron, qué rico, menos mal, eso sí, que dejando al lado, obviamente aparte, que ya tocaremos el tema de la desgracia para la vivienda de muchas personas en nuestro país, cayeron en ese par de días 30,2 milímetros de agua. Ojo, no entusiasmemos, lo que pasa es que hemos perdido la costumbre, pero lo normal para nuestro país, ubicación geográfica en este planeta, es que durante el mes de junio debieran caer aproximadamente 83 milímetros. Cayeron 30, pero algo que no sucedía desde hace por lo menos 15 años. Y la buena noticia es que en la sumatoria, en lo que va este primer semestre del año tan llovido, con otras noticias del año 2020, es que ya tenemos más de 100 milímetros, lo que por supuesto ha sido un verdadero salvataje, sobre todo para aquellas comunas que vivían sufriendo otra pandemia, que es la sequía, con todos los estragos en la agricultura, en las personas, el agua, el baño, el beber, etcétera, etcétera, que esto ha conllevado por más de una década nuestro país. Así es, ya ha llovido todo lo que llovió durante el año 2019 completo. Por lo tanto, sí, estamos hablando de gran cantidad de agua que esperemos ayude en lo más posible en relación a la sequía que estamos viviendo acá en nuestro país. Pero cuando llueve, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo me alegro que llueva, me gusta que llueva, porque le hace tan bien a nuestro planeta, a la agricultura, a los cielos más despejados, más limpios. Pero es inevitable pensar también en todas las personas que hoy particularmente lo están pasando mal, pensar también no solamente en las personas, por ejemplo, que están sin casa, que eso es terrible, quienes están viviendo, por ejemplo, en situación de calle, sino también todas las personas que, por ejemplo, producto de la pandemia, lo están pasando emocionalmente mal. La lluvia también hace que uno se deprima un poquito más, pensar, por ejemplo, en los animales que andan sueltos en la calle, que no tienen refugio. Entonces, bueno, esta lluvia que tiene de dulce y de agraz y que vamos a estar mostrando en este capítulo de hoy, porque ha causado bastantes estragos. ¿Te parece, Salfate, si comenzamos de inmediato a revisar lo que ha pasado en nuestro país durante estos últimos días? Ningún problema, pero ¿saben qué? Antes de comenzar este programa, Michael me hacía unos apuntes que no son menores. Por ejemplo, hoy día, en el año 2020, a la fecha han caído 106 milímetros y un poquito más. Para que ustedes entiendan, el año pasado solo 45 milímetros. En el año 2008, 51. Y en el año 2015, ¿saben cuántos milímetros cayeron a la fecha en el primer semestre del año 2015? ¿Cuánto? 0. No cayó ni una sola gota. Exacto, la única agua de lluvia que el mundo conocía era cuando abría la llave, pero nada más. Ahora, como ustedes bien decían, fíjense que esto afectó bien para la agricultura, bien, por ejemplo, para Petorca, que ya vamos a estar hablando con nuestros queridos, los amamos amigos de Petorca. Fíjense que quienes lo pasaron atroz fue varias comunas del Gran Santiago. Por ejemplo, calles anegadas en Recoleta. Atención con las siguientes imágenes que las estamos viendo ya. Imagínense, comuna de Recoleta. Mira, atención. Ese es el asomarse por una ventana. Una cosa que esté pasando a ese bus del San Santiago. Otra cosa es cómo se sube la gente, y el problema es que los vehículos no hacen más que seguir empapando estas calles que a duras penas ni con sacos de arena lograron evitar que sus viviendas quedaran completamente anegadas. Hay que entender de que esto no es simplemente esperar que el agua se seque, que deje de llover y volver a la normalidad. Hay pérdidas de muebles, no se puede vivir ahí, hay problemas de higiene, la humedad es terrible, sobre todo para esta época y en medio de la pandemia. Eso es un paisaje que no deberá volver a repetirse, esperemos, en algún momento de aquí al futuro. Tú tocaste 2 temas que me parecen cruciales, Salfate. Primero dijiste algo que hace muchos años que no veíamos, justamente, es los sacos de arena volvieron. Oye, hace muchos años, y lo en Gloria y Majestad. En Gloria y Majestad, lamentablemente. En la Serrín. Oye, muchos programas noticieros matinales destacaban que los vecinos tenían que sacar nuevamente estos sacos, tenían que ponerlos en frente de su casa, en los antejardines, para que efectivamente no ingresara a la casa el agua, generando todos los estragos que tú ya detallaste. El tema eléctrico, los artefactos eléctricos, todos se terminan echando a perder. Vamos a ver
videos impactantes más adelante, pero al principio dijiste algo que me pareció súper interesante y que además lo reafirma un climatólogo, que es el señor Raúl Cordero, del cambio de percepción que uno tiene y de la poca costumbre que adquirió justamente en la lluvia. Claro. Porque él hablaba en un reportaje que dio justamente para La Tercera, él hablaba de que en promedio, el día que más lluvia cae en Santiago, en promedio son 45 mm. Ese promedio, él decía, se mantuvo incluso en épocas de sequía, sacando el año 2019, que cayeron el día que más cayó 14 mm. El 2019 también, al igual que tú destacabas, el 2015 fueron tremendamente secos. Estoy hablando de lluvia caída en un día, no del total, ¿ya? Por eso las cifras son distintas a las que mencionabas al principio. Entonces, en promedio, en un día para nosotros, cayó el promedio que venía cayendo siempre. Pero como el 19, es lo que explicaba el climatólogo Cordero, como el año 2019 existió este quiebre de que la lluvia en un día cayó mucho menos, efectivamente uno perdió la costumbre y por eso empezó en redes sociales este movimiento que decía de, oye, está lloviendo como en los 80, como en los 90. Parece que la están tirando con balde. Era parte de las declaraciones justamente porque uno... Y los niños chicos, muy chicos, se asustaban de la cantidad de lluvia en la zona central, en el sur, están súper acostumbrados. Pero acá, claro, el ruido era muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Absolutamente. Qué buen punto ese, ¿eh? ¿Sí o no? Que los niños no han visto llover, los más chiquititos, es una cuestión muy loca. No conocen la lluvia, imagínate. La embarró. Pero prácticamente, de hecho, fíjate que ustedes lo que mencionaban, esto yo lo recuerdo bien, porque mira cómo eran las cosas, te estoy hablando comienzo de los años 80, en donde ni siquiera fue noticia. Pero fíjate que llovió, a ver, no me quiero equivocar, pero lo que si no me falla la memoria, llovió por lo menos 6 días de corrido. 6 días, tarde y noche. Claro, y a veces era como chaparrona, así fuerte, donde el techo parecía que lo están agarrando a piedrazos, y posteriormente, la verdad es que amainaba un poquito, pero finalmente eran días de corrido, 24 horas durante 5 o 6 días, 5 por lo menos, 6, estoy casi seguro, y no habían estas grandes inundaciones, y ya era normal. Ojo, yo no iba al colegio, no existía eso, oye mamá, está lloviendo, hace frío, mejor me quedo en la casa. En mi generación sí. No, de una pata en el poto te mandaban igual. La mía también. ¿En serio? La lluvia era justificativo. Y si te mandaban al colegio, además a mí me pasaba que las veces que me mandaban, mi colegio se llovía. Entonces llamaban a los apoderados para que te fueran a buscar porque en el colegio no podía seguir porque efectivamente había muchas goteras. Estamos viendo un video de Gran Avenida, tenemos ahí otra imagen, Salfate, justamente. Gentileza Gran Avenida, gentileza de Lun. Gran Avenida, Monti, que además es un sector conflictivo en cuanto a la inundación. Hay sectores en nuestro país que incluso con lo poco que llovió el año 2019 y el año 2015, igual se inundaban los bajo nivel, por ejemplo, para que pasaran los autos, no a este nivel, pero que también tenían problemas hace muchos años. Oye, pero es que históricamente Gran Avenida ha tenido este problema. Yo desde muy chica que he pasado por ese sector y ahora que tú mencionas los pasos bajo nivel y haciendo un poco la memoria de los años 80, 90, yo me acuerdo perfectamente cuando mi papá me iba a dejar al colegio en las mañanas y teníamos que pasar por un paso bajo nivel cerca de Gran Avenida y el auto muchas veces se nos quedó ahí atrapado en el paso bajo nivel y mi papá tenía que bajarse a empujar el auto, si no, no había forma. Y muchas veces nosotros mojados hasta la cintura prácticamente porque son cosas que no se han arreglado, imagínate, en 20 o 30 años, es una cuestión terrible. Y eso también nos muestra que tenemos que empezar a acostumbrarnos a estos nuevos fenómenos meteorológicos y las ciudades tienen que saber adaptarse a estos cambios, porque son cosas que llegaron para quedarse, son problemas que se han visto durante años y cuando es verano, cuando hay solcito, todos se olvidan de que estas cosas pasan en invierno. Por lo tanto, tenemos que estar súper conscientes de aquello y también comprender que producto del mismo cambio climático, las lluvias que estamos viendo ahora van a ser más intensas, pero en menor tiempo, a diferencia de nuestros inviernos antiguos, donde llovía, pero claro, era un poco más moderado, quizás se repartían más días, quedaba la misma tendalada, porque hay puntos rojos de la ciudad que siguen siendo los mismos de caóticos, pero ahora las lluvias van a ser súper intensas, por lo tanto, si no nos preparamos para eso, vamos a seguir con este problema. Y ahí también un llamado al rediseño quizás del urbanismo o las mismas municipalidades a que por favor enfrenten esto, porque oye, todos hemos vivido, yo también me acuerdo cuando chica, la casa donde vivía antes era un verdadero río, uno abría la puerta y era un río, o sea,
Y esas ¿sabes qué, cosas Monty? son hasta el día de hoy pasan. Dígame. Fíjate que tú estás tocando un punto súper interesante y es como de aquí en adelante, a propósito de las imágenes que estamos viendo, gentileza de Lund, eso es Gran Avenida, que tiene que ver con si se puede arreglar lo que ya está hecho, y lo que han dicho es que no. O sea, la urbanidad creció a tal punto, más el tremenda cantidad de población automotriz, es que no hace esto más que empeorar, porque los colectores de agua, finalmente, como vimos en el video anterior, cuando pasa el Transantiago, cuando pasan los autos, comienzan a arrojar mayor cantidad. Es lo mismo que si yo en un lavamanos, ¿cierto? Ahí donde me lavo las manitos, así a cada rato todos los días, como el día corresponde, uno le pone un chorro de agua y el agua va cayendo. Pero si pongo los dos grifos a todo chancho, se empieza a llenar, porque el conducto por donde tiene que drenar es demasiado pequeño. Entonces, cuando los automóviles comienzan en el alcantarillado a arrojarle a cada rato, porque es tremendamente transitada la Gran Avenida, obviamente comienza a llenarse, se tapa y comienza a subir por las cunetas, las veredas, y comienza a meterse en las casas. Por eso es que en algunas comunas, por ahí alguien en Twitter decía, fíjense acá, nuestra decisión cuando logramos juntar algunos pesitos es, nos compramos un auto, nos compramos una canoa. O sea, a ver cuál de los... porque para poder salir a trabajar. Claro. Es como tragicómico. Hay gente que en estos triciclos pasan de una vereda a otra. ¿Te acuerdas que o te suben a Lapa para pasar a la abuelita? Exacto, eso vuelve. Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay dos fenómenos desde mi visión que acá nos están afectando muchísimo. Primero, que somos, como bien se dice, sobre todo la región metropolitana, estamos hablando de la zona centro, somos una selva de cemento. No hay tierra, no hay por donde el agua pueda ser absorbida justamente. Es todo cemento. Estamos llenos de edificaciones, llenos de pavimento, en algunas comunas pésimo, llenos de hoyos, pero es cemento al fin y al cabo. Y hay otra situación que efectivamente la tocaba y tú, Salfate, que tiene que ver con la calidad de la construcción en cuanto a las alcantarillas, por ejemplo. Lo hablábamos antes de empezar el programa. Uno puede ser la lluvia que sea, hace años. Yo jamás he visto, me puedo equivocar, pero jamás he visto, por ejemplo, un paseo Humada, el casco histórico de Santiago Centro, inundado. Jamás, porque las alcantarillas de ese sector, como se construyeron, son como las de las tortugas ninja, son gigantes. Tú puedes pasar efectivamente, no es tan fácil que se tapen. Nos vamos a otros sectores, a los de construcción mucho más contemporánea, y claro, son casas, y tú ves espectacular, qué sé yo, espacio, te meten 5 piezas en 1 metro cuadrado, una cuestión impresionante, y las alcantarillas son de este porte. No hay calidad, entonces claramente se terminan tapando. Oye, hay un punto que quiero retomar con lo que tú estás diciendo que me parece vital, querido Michael, pero mira esta imagen que a propósito de los nuevos sectores urbanizados, esto pasa en la autopista radial nororiente de Colina en Chicureo. Esto fue más o menos el kilómetro 5 aproximadamente, donde se produjo un deslizamiento de material rocoso. En esta oportunidad cubrió completamente la calzada. Fíjate que esto tiene que ver, como les daba el ejemplo en lavamanos, es cuando cae el agua, por dónde se tiene que ir. Si es demasiado estrecho, se generan inundaciones, y en este caso también vuelve a sus cursos naturales, a ocupar los espacios que le corresponde el agua cuando llueve en demasía. Fíjate que hoy en día, donde los edificios son la pauta de la urbanización del Gran Santiago, mucha gente ha confesado un poco así como sacando a la luz algo que, digamos, era un trato cerrado donde se arreglan ciertos bigotes municipios con empresas constructoras, que si tú decías, mira este edificio, acá hay 200 departamentos, ponte tú. Si tú vieras el sistema de alcantarillado de los baños, una vez alguien me dijo, nosotros cruzamos los dedos, porque si a ese motivo, por una alineación cósmica de los planetas con la Vía Láctea, a todos se les ocurriese ir al baño y largar todos al mismo tiempo la cadena, todos los departamentos se inundarían, se saldrían. Entonces dicen, nosotros estadísticamente contamos con que ojalá eso nunca ocurra, pero es una posibilidad, vale decir, en el estricto rigor. No es que no sé si está mal hecho, capaz que sí, esa sea la palabra, pero en realidad no resisten que todos los usuarios de un edificio de departamento puedan ocupar un servicio al unísono, porque el sistema colapsaría, que es lo que sucede con las lluvias, por ejemplo. Ya, pero aquí particularmente con el tema de la autopista. Culpa principalmente de quienes construyen la autopista, de la concesionaria. Imagínate, hoy tenemos un sistema de autopistas urbanas en Santiago carísimo, particularmente la nororiente, que es carísima, de verdad.
es una cuestión impagable. Yo no sé cómo lo hace la gente que vive en Chicureo y que tiene que venir a trabajar a Santiago y que todos los días ocupa esa autopista, porque de verdad la cuenta del TAC debe ser horrorosa a fin de mes. Entonces, si tú estás pagando por un servicio que ya te da conectividad, te reduce el tiempo de traslado, es cómodo, todo lo que queráis, hasta te hace ahorrar benzina, ya, veámosle todo lo positivo. Es responsabilidad de la autopista fijarse en el diseño urbano de esa vía, y que en los sectores, como vemos ahí, en esos sectores donde hay fácil desprendimiento de tierra, ¿cómo no le ponen una malla? ¿Cómo no hacen un muro contenedor? ¿O se preocupan de eso? O sea, es un poco de previsión. Es una cuestión lógica. O sea, hasta nosotros que no somos expertos nos damos cuenta que si hay un terreno de esa forma, rocoso, que fácilmente con un poco de agua se puede desprender, ¿cómo no lo prevén? Yo de verdad, yo le echo toda la culpa quizás a la autopista. Me produce mucha rabia ver eso. Porque yo creo que lo prevén. Un servicio no es gratis, ¿cachai? No es una cuestión que uno la use y que te la ponga el Estado. No, se paga. Y por lo tanto, ellos tienen que hacerte cargo. Pero yo creo que acá la pregunta, Salfate, creo que es ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o quien le da el afecto finalmente? ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Porque efectivamente uno podría decir, oye, los que construyen esa autopista, si yo estoy pagando mitad y todo y tremendamente caro, compartiendo todo lo que tú dices, claro. Monty, chuta, ¿cómo no prevén? ¿Cómo no se ponen las pilas? Pero también me puedo preguntar quiénes le autorizan a ellos a construir bajo esas condiciones y en ese lugar. Porque si a mí me dicen, compadre, usted construya y le doy chipe libre, ¿y a qué voy a gastar en malla? Si total me tienen que seguir pagando, po. Yo creo que los que fiscalizan, los que autorizan, los que hacen los estudios de suelo, sea gobierno, sea Estado, sea municipalidad, y estoy hablando en las constructoras, estoy hablando en la autopista, es ahí donde uno tendría que poner, hincar el diente, y es ahí donde uno les tiene que exigir, creo yo, Salfate, efectivamente, oye, póngase las pilas porque, por seguridad, porque esto te puede cobrar vidas. A ver, si yo tuviera que hacer un compilado de cada vez que le pregunté esto mismo a un experto y de los programas que hemos llevado a lo largo de todos estos años, fíjate que si es que bien hay distintas posibilidades, como decías tú, el chancho o el afrecho, la verdad es que comúnmente la pita se corta por el lado de quien pone la firma y da la autorización, porque cada vez que esto ha ocurrido, de repente dicen, oye, pero ¿cómo no previeron esto? Como decía la Monty. Y ahí salen los expertos cuando se sienten tocados y dicen, acá está mi informe que me pidieron para aquel momento de 60 páginas que explican que esto puede ocurrir y todo lo demás. Entonces no los toman en cuenta. Cuando han habido aluviones, cuando han habido desprendimientos de tierra, decía, pero ¿cómo? Pero si era obvio, los estudios siempre están. Pero finalmente dicen, pero ¿qué va a pasar? Digo, yo creo que no sé cómo será la conversación. Es como ya, pero claro, yo creo que un poco como conversación de asado dicen, ya, pero ¿cuándo fue la última vez que pasó? ¿Cómo hace 30 años? Entonces dale nomás. Yo creo yo creo que la conversación tiene otro elemento que lo tendríamos que empezar a hablar fuera de acá. Yo creo personalmente que tiene un elemento económico. Que eso es básicamente, y que ahí está la conversación. Pero ¿sabéis qué? También tiene que ver quién recepciona la obra, porque acá me imagino que tiene que ser un trabajo bien en conjunto entre obras públicas, el municipio, la concesionaria. Entonces finalmente quien revisa esta infraestructura y dice ya, ok, está lista para funcionar, quien da ese visto bueno es el que tiene que preocuparse de que este tipo de cosas no sucedan, porque como tú bien dices, después cuando hay que buscar culpables todos se lavan las manos porque no los hay, tienen los estudios. Está bien hecho, bueno, no es culpable. Es una cuestión que, pucha, que da rabia. No sé, a mí particularmente el tema de las autopistas me da mucha rabia. Ya. ¿Vamos algo con humor? ¿Vamos algo con humor, Salfate, como para relajarnos de esta rabia? Bueno, ok. Ya, vamos. Pasamos entonces una comuna que yo también quiero mucho. Estuve viajando mucho tiempo para allá, años atrás, como es mi querida comuna de Melipilla. Mucha atención, finalmente hay gente que esto se lo toma de manera relajada y mal tiempo, como dice el dicho, buena cara. Mira, ese hombre agarró su unicornio inflable, se subió igual al suelo, comenzó a nadar en algo que se convirtió completamente viral. No sé cómo lo hizo con el frío, pero por lo menos ese hombre inauguró oficialmente la temporada de playas y piscinas en pleno junio en la comuna de Melipilla. Se agradece dentro de todo eso, ¿sí o no? Oye, como, ayúdame tú que cacháis bien ahí todo con nombre. Hay un episodio de Los Simpsons, no sé si también tú lo viste, Monty, que toda la ciudad se inunda, efectivamente, y empiezan todos a sacar su flotante,
empiezan con pianito a cantar ahí, todo como una Venecia en toda la ciudad, una imagen que a uno le produce mucha gracia y que hoy en día uno lo está viendo ahí en la comuna de Melipilla. Ya esto nos agrega un nuevo término en nuestro glosario atmosférico. Esto se llama río atmosférico, precisamente. Ya se hizo toda una corrección de que no se puede decir frente de mal tiempo, que una redundancia es sistema frontal, ¿cierto? O que dejó caer un mal tiempo. Bueno, este bloqueo que generalmente se produce en los inviernos cuando se posiciona un sistema de presión, ¿cierto?, al norte y otro al sur de la zona central, finalmente son como dos grandes murallones que congelan la situación del clima ahí, pero queda un corredor, queda un pasadizo, y a eso se le llama río atmosférico, y por ahí pasaron sin perdón ni olvido este mal tiempo que acusó a gran parte de la región metropolitana y también hacia el norte y parte del sur de nuestro país. Mira, hay una captura para que ustedes entiendan cómo funciona precisamente. Mira. La captura, este GIF en movimiento, te explica de cómo se genera precisamente. Te das cuenta que son dos bloques gigantes. Es como un brazo así. Exacto, dejan un corredor. Sí. Entonces por ahí es como la gente que hace parrillada, asado, y le pone este tubito así como para que se cuele todo el calor y comience a inflamarse más ahí los carbones. Es algo similar, pero esto le trae frío, lluvia, viento y todo lo que vivimos hasta el mes de junio. Y ojo, esto no se detiene, porque algunos dicen, ¡uy, qué bueno que en junio llovió harto, por lo menos! Hubo algunas personas que la pasaron mal, otros que lo agradecen, pero la verdad es que esto todavía no termina. Acuérdense que el sábado vienen lluvias de nuevo, y para la próxima semana, según los sistemas meteorológicos, podríamos volver a estar en un frente similar, porque este fenómeno que estamos viendo no fue de junio, todavía existe, todavía estamos ahí. Entonces basta que se vuelva a alimentar, porque el pasillo se ha plantado, todavía existe en estos momentos. Podríamos ver situaciones similares, no creo, espero, fuerte como el día 28-29 del mes pasado, pero se todavía espera más agüita, lo que es bueno. Claro. ¿Por qué es bueno? Porque cae agua. Sí. Y dos, porque ya en características más piola, ya no caen esos tremendos chaparrones. No, y dicen también que este río atmosférico haría que las lluvias se multipliquen por 3. Y lo que es muy importante, por cierto, es que se acumule nieve en la cordillera. Si eso es lo que necesitamos, en nuestra gran reserva de agua. Y hasta el momento hay 6 metros de nieve acumulada aproximadamente, lo cual es harto y paradójico a la vez, porque imagínense, el invierno más lluvioso, más nevado, con los centros de esquí cerrados, por ejemplo, la gente que le gustaba subir, no sé, a darse una vuelta, hacer algún tipo de deporte, este año no lo puede hacer producto de la pandemia. Así que nuevamente nos vemos en esta paradoja de la vida, cuando el ser humano tiene que disfrutar todo nomás a través de la ventanita, porque pucha que nos están dando lecciones este año a nosotros. Oye, un dato que se me olvidó nomás. En realidad, el agua lluvia es como un vapor, es como agua vaporizado que en algún momento con el frío se condensa y cae. Y la cantidad de vapor que pasó por este río atmosférico, por el sector de Chile, me refiero, que es lo que nos convoca, era esa cantidad de gotitas así mínimas flotando en el cielo, equivalían a todo el río Amazonas. Era toda esa cantidad, es como que agarro toda la tina, así como del río Amazonas, un poco así la evaporo y la coloco en el cielo para que se suspenda, y de repente digo, ya, hace frío, ahora sí, la presión, ¡pah!, y cae todo un huascazo. Y eso fue lo que ocurrió, o sea, nos cayó el río Amazonas prácticamente completo en Chile, y por eso podemos tener toda esta agua de bastante. ¿Tenemos más videos, Salfate, o no? ¿Nos vamos a Ovalle a revisar más registros? Absolutamente. Esta activación, mucho ojo, fue en la quebrada de Potreríos Alto, en la comuna de Ovalle, donde el aumento súbito de golpe por la cantidad de agua caída aumentó, subió el caudal, y aquí obviamente había que esto se transforma en un lugar relativamente peligroso, donde había que leerse. Sin embargo, esto conlleva asombro, obviamente, quienes fueron testigos de un paisaje que ya les era completamente ajeno, que algo que algunos pensaban ya nunca más vamos a poder ver o ser testigos de semejante caudal. Hay que entender de que el problema de estas cosas es como que es lindo, digamos, para dentro del equilibrio de la naturaleza, pero hay que tener resguardo, porque en cualquier momento esto se transforma en un problema. Mira, hay que decirlo, no es que sea un problema, es un problema para nosotros, porque el ser humano se ocupa como referente para todo. Y si a ti te pasó una desgracia, está mal. No está mal. Siempre en la naturaleza
como indica su nombre, todo es natural, es buscando su homeostasis completamente. Sigue su curso. Si falta algo, exacto, siempre busque el equilibrio como sea. Y al hombre, si eso le afecta, es porque nosotros nos fuimos a meter donde no corresponde. Es así de simple. Oye, y justamente dentro de ese equilibrio, es que tú ya lo decís, Alfate, viene un nuevo sistema frontal. De hecho, hay una alerta preventiva en la región metropolitana porque se espera, y lo voy a leer textual, lluvias de intensidad normal a moderada en los sectores precordilleranos y cordilleranos entre las regiones de Valparaíso y del Biobío. Se espera entre el viernes y el sábado, a pesar de que este jueves despertamos además con un solcito, con este sol de invierno, pero que fue igual, como agradable ver la luz ahí, adquiriendo más vitamina D y todo esto que nos ayuda el sol.